Buenas tardes. El objetivo de esta presentación en poco menos de una hora es eh, repasar los puntos claves del tema de antibióticos, un tema siempre vigente, siempre importante. Obviamente en una hora solo podemos dar pues, lo más puntual, lo más clave de los grupos de antibióticos. Vamos a iniciar con la clasificación de los antibióticos según el mecanismo de acción, los prototipos de cada grupo de antibiótico y el espectro principal. Luego vamos a ver las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas y cómo impactan en la dosificación, en el intervalo de dosis, finalmente en el uso apropiado del antibiótico. Un tema pues cada vez más preocupante y más importante, la resistencia bacteriana a los antibióticos. Entonces vamos a ver los principales mecanismos de resistencia y la frecuencia en los patógenos más frecuentes en nuestro medio. Para terminar con 10 principios de lo que es el uso adecuado de los antibióticos. Bien, entonces hay muchas maneras de clasificar los antibióticos, a veces se hace químicamente, por grupos, pero una forma práctica es por mecanismo de acción. Entonces vamos a mirar, si vamos de la célula bacteriana de afuera hacia adentro, entonces cuáles son los agentes activos contra la pared celular. Allí tal vez está la mayoría de los antibióticos. Unos pocos agentes activos contra la membrana celular. El tercer grupo, que también es casi igual de numeroso al primero, que son los inhibidores de la síntesis proteica, que actúan en el ribosoma bacteriano o en proteínas accesorias al ribosoma. Los inhibidores de la síntesis o función de los ácidos nucleicos. Y por último, los inhibidores de la síntesis de folatos, que en realidad está pues muy relacionado con la síntesis de los ácidos nucleicos. Entonces empecemos con los agentes activos contra la pared celular. Antes de pasar a los antibióticos es importante recordar la estructura de esa pared y cómo se sintetizan las bacterias. Entonces el monómero básico de la pared celular es el peptidoglicano, como su nombre lo dice, tiene dos azúcares, N-acetilglucosamina y ácido N-acetilmurámico. Este monómero se sintetiza en el interior de la bacteria, en el citoplasma, y luego es exportado hacia la pared celular. Y ahí hay dos reacciones clave. Entonces, la primera es la transglicosilación, en la cual se va uniendo cada monómero de esos para formar una cadena lineal. O sea, se polimeriza el peptidoglicano. Esa reacción se denomina transglicosilación porque es a través de los azúcares. Y la segunda reacción es la transpeptidación, en la cual se forman puentes peptídicos entre cadenas. Esto para darle mayor fortaleza estructural a la pared. El enlace es a través de los aminoácidos del peptidoglicano y por eso se denomina entonces transpeptidación. Entonces, teniendo en cuenta eso, tenemos el primer grupo de antibióticos que son los glicopéptidos que van a inhibir la primera reacción, la transglicosilación. Y un segundo grupo que es de la familia más grande de antibióticos disponibles, que son los beta-lactámicos, que inhiben la segunda reacción, la transpeptidación, específicamente inhibiendo las enzimas transpeptidasas que se cobijan o se denominan como PBPs por proteínas de unión a penicilina, por la sigla en inglés Penicillin Binding Protein. Bueno, entonces la idea es que vamos a mirar prototipos y espectro. Pues dentro del grupo de los glicopéptidos hay varios antibióticos, pero en Colombia solo tenemos vancomicina. Entonces, mecanismo de acción, inhibe la transglicosilación. ¿Y cómo lo hace? Uniéndose a la terminación alanina del peptidoglicano. Entonces, además de los dos azúcares, tenemos un pentapéptido que termina en alanina. Entonces, la vancomicina, que es una molécula bastante grande, se une a esa terminación alanina y por interferencia espacial no permite que las enzimas transglicosilasas accedan al sustrato
y de esta manera se inhibe la síntesis de la pared celular. Es interesante porque es inhibir una reacción enzimática, pero no inhibiendo la enzima directamente, sino uniéndose al sustrato para que la enzima no pueda acceder. Como es una molécula tan grande, peso molecular más de 1000 Daltons, las bacterias gram negativas son impermeables. Recordemos que los gram negativos tienen una membrana externa, los antibióticos tienen que atravesarla a través de porinas, y por este tamaño molecular la vancomicina no puede entrar a los gram negativos, por eso son intrínsecamente resistentes. Entonces el espectro se limita a los gram positivos, tanto cocos, estafilococo, estreptococo, enterococo, como bacilos gram positivos. Bien, ese es entonces el primer grupo. Segundo grupo, tenemos los betalactámicos, que se dividen a su vez en penicilinas, cefalosporinas, carbapenems, monobactámicos e inhibidores de betalactamasas. Entonces arranquemos con el grupo de las penicilinas. Lo que tienen en común todos los betalactámicos es este anillo de 3 carbonos y un nitrógeno que vemos aquí marcado como B, y puede tener otro anillo adicional o simplemente diferentes radicales. Entonces, las penicilinas tienen esta estructura general y se dividen a su vez en 4 subgrupos. Pues tenemos en primer lugar las penicilinas naturales, la que se obtiene de la naturaleza, es la que descubrió Alexander Fleming. Pues está la penicilina G y un derivado de este que es la penicilina B. El espectro es muy reducido. Hoy en día, patógenos que sigan siendo sensibles a la penicilina de importancia clínica, entonces tenemos Streptopiógenes, que a pesar de 70 años de uso de penicilina sigue siendo 100% sensible, y Treponema pallidum. La diferencia entre la penicilina G y B es que la G es lábil en el ácido gástrico, pues por eso solo es de uso parenteral. Se le hizo una modificación en la estructura para generar la penicilina B, para hacerla resistente al ácido, pues la penicilina B es la que damos por vía oral. Segundo grupo de penicilinas, las penicilinas anti-Staphylococcus aureus. También se conocen como penicilinas resistentes a la penicilinasa de Staphylococcus aureus. Pues hoy en día el 99% de los Staphylo aureus producen penicilinasa, por lo tanto son resistentes a este primer grupo. Entonces se le hizo una modificación estructural y surgieron entonces la oxacilina, que la tenemos para uso parenteral, y la dicloxacilina, que la tenemos para uso oral. Entonces el espectro se reduce a Staphylococcus aureus meticilino sensible, conocido por la sigla en inglés MSSA. Entonces son Staphylococcus aureus que producen penicilinasa, pero no tienen otros mecanismos de resistencia a los betalactámicos. También tiene acción contra Streptopiógenes, pero son menos potentes que las penicilinas naturales. Entonces, prácticamente se guardan para Staphylococcus aureus meticilino sensible. Tercer grupo de penicilinas, las penicilinas de amplio espectro o aminopenicilinas. Entonces aquí tenemos el prototipo y la más utilizada, que es la amoxicilina y la ampicilina. Comparado con las penicilinas previas, ¿qué agregan o qué microorganismos cubren? Pues tienen acción contra neumococo. Amoxicilina sigue siendo la penicilina más potente contra neumococo. Cubre Haemophilus y Moraxella, siempre y cuando no produzcan penicilinasa. Cubre enterococos, tanto principalmente fecalis. Ahora vamos a ver que enterococo faecium es cada vez más resistente. Y amoxicilina tiene acción también contra Helicobacter pylori. Pues lo más importante aquí es recordar que solo son activos contra bacterias que no produzcan beta-lactamasas porque son sensibles a estas enzimas. Bueno, y por último, dentro de las penicilinas tenemos las penicilinas antiseudomonas. También hay varias, pero en Colombia solo tenemos la piperacilina. Y siempre viene combinada con un inhibidor de beta-lactamasa, que es el tazobactam. Entonces son las penicilinas, o es la penicilina de más amplio espectro,
Conserva aproximadamente el mismo espectro de las aminopenicilinas, pero le agrega Pseudomonas aeruginosa, entonces de ahí su nombre de penicilina antipseudomonas, y Bacteroides fragilis, que recordemos es el anaerobio estricto más importante clínicamente. Como trae tazobactam, entonces va a ser efectivo contra bacterias que produzcan penicilinasas. Muy bien. Segundo grupo de betalactámicos, las cefalosporinas. Esta es la estructura general de las cefalosporinas. Tenemos el anillo betalactámico y un anillo adicional diferente al de las penicilinas. Las cefalosporinas se han clasificado clásicamente por generaciones, que van variando el espectro y las propiedades farmacocinéticas. Entonces tenemos en primer lugar la primera generación. El prototipo es la cefalexina para uso oral. Tenemos para uso parenteral la cefazolina y la cefalotina. El espectro incluye Staphylococcus aureus, incluyendo las cepas que producen penicilinasa. Entonces, la penicilinasa de Staphylo aureus no afecta a las cefalosporinas. Entonces, Staphylococcus aureus meticilino sensible. Streptococcus pyogenes y adicionalmente E. coli. Entonces, Escherichia coli, pero causando solamente infecciones no complicadas. Miren que el espectro es bastante reducido. Viene entonces la segunda generación. El prototipo de la segunda generación es la cefuroxima. Esta conserva el espectro de la primera generación, Staphylo aureus meticilino sensible, Streptopiógenes y E. coli, pero le agrega patógenos respiratorios. Pues ahí entra neumococo y hemófilus. Por lo tanto, el uso principal de la cefuroxima va a ser en infecciones respiratorias altas y bajas y está aprobada, por ejemplo, para neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, gracias a que cubre estos patógenos. Tercera generación. Pues el prototipo es la ceftriaxona. Es la cefalosporina de mayor potencia contra neumococo, incluso contra cepas resistentes a penicilina. Cubre neiserias, entonces Neisseria meningitidis y Neisseria gonorrhoeae. Cubre muchas enterobacterias, E. coli, Klebsiella, Proteus, etc. Y adicionalmente se caracterizan porque atraviesan la barrera hematoencefálica y alcanzan concentraciones terapéuticas en el líquido cefalorraquídeo. Debido pues a ese espectro y a esta capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica, entonces la ceftriaxona sigue siendo el antibiótico de elección para el tratamiento empírico de la meningitis bacteriana aguda. Dentro del grupo de la tercera generación hay una en particular que es la ceftazidima. Ceftazidima, aunque tiene un espectro similar a ceftriaxona, aunque menos potente para gram positivos, se caracteriza porque es muy potente contra Pseudomonas aeruginosa y de hecho es la cefalosporina anti-Pseudomonas por excelencia y atraviesa, similar a la ceftriaxona, la barrera hematoencefálica y alcanza concentraciones terapéuticas en el líquido cefalorraquídeo. Entonces es antibiótico de primera línea en meningitis por Pseudomonas aeruginosa. Bueno, continuamos con la cuarta generación. La cuarta generación solo tenemos una en Colombia, que es cefepima. En términos generales es muy similar a ceftazidima. O sea que tiene actividad contra Pseudomonas aeruginosa. La única diferencia, aunque no se ha visto la significancia clínica, es que es más resistente la cefepima a algunas beta-lactamasas tipo AMC, de las cuales hablaremos más adelante. De resto es esencialmente igual la ceftazidima. Bueno, y recientemente han aparecido unas nuevas cefalosporinas, ya las clasifican como cefalosporinas de quinta generación, que se caracterizan porque tienen actividad contra Staphylococcus aureus meticilino resistente. El prototipo es la ceftarolina, ya disponible en Colombia, y está en proceso de registro otra que se llama ceftobiprol.
Recordemos que las cepas de Staphylococcus aureus meticilino resistente son resistentes a todos los betalactámicos, debido a que tienen una PVP de baja afinidad. La ceftarolina fue diseñada específicamente para inhibir esa PVP adicional que tiene Staphylococcus aureus meticilino resistente y por tanto es el único betalactámico que sirve contra esta bacteria. Bueno, tercer grupo de betalactámicos, los carbapenems. Pues los carbapenems tenemos 4 disponibles en nuestro país. El primero que salió, que fue el imipenem. Tenemos también meropenem, ertapenem y doripenem. Es importante recordar que imipenem es degradado por una enzima que se encuentra principalmente en los túbulos renales, que es una dehidropeptidasa, que lo inactiva y puede formar un metabolito tóxico. Por eso el imipenem viene combinado con cilastatina, que es un inhibidor de la dehidropeptidasa principalmente renal. Los demás carbapenem son estables ante esa enzima y por lo tanto vienen solos en la presentación farmacéutica. Son los antibióticos de más amplio espectro que existen. Cubren gram positivos, gram negativos y anaerobios. Pues cuando hablamos de carbapenems, como el espectro es tan amplio, es mejor mencionar que no cubre, que para qué bacterias no sirve. Entonces hay una bacteria en la naturaleza que es intrínsecamente resistente, es un bacilo gram negativo, no fermentador, Stenotrophomonas maltophilia. Es parecido a Pseudomonas, es ambiental, es oportunista, crece donde hay humedad y a veces causa neumonía asociada al ventilador. Por naturaleza tiene una carbapenemasa, entonces es intrínsecamente resistente a los carbapenems. Clostridium difficile, que es resistente a la mayoría de los antibióticos, el agente causal de la colitis pseudomembranosa, también es resistente a los carbapenems. Enterococo faecium es resistente a los carbapenems, pero en este caso el mecanismo es porque las PVPs de enterococo tienen baja afinidad por los carbapenems. Entonces fecalis es sensible, pero faecium es resistente a los carbapenems. Entonces, estas serían bacterias que intrínseca o naturalmente son resistentes. Resistencia adquirida, que es un problema creciente. Bacterias productoras de carbapenemasas, pues enzimas que inactivan los carbapenems, se han visto principalmente en Pseudomonas aeruginosa y se ha empezado a ver también de manera preocupante en las enterobacterias, como vamos a ver más adelante en las estadísticas locales. Pues por ser antibióticos de tan amplio espectro, efectivas contra bacterias resistentes a otros antibióticos, estos carbapenems son muy valiosos desde el punto de vista terapéutico y se guardan o se tratan de guardar y proteger, y en la mayoría de instituciones su uso está restringido a los infectólogos y otras especialidades. Bueno, y el último grupo de betalactámicos son los monobactámicos. Se caracterizan porque es el anillo betalactámico solo, sin otro anillo fusionado, y solo tenemos uno en uso clínico, que es el Astreonam. El Astreonam, en contraste con los carbapenems, tiene un espectro muy reducido, solo sirve para bacilos gram negativos, tanto enterobacterias como Pseudomonas aeruginosa. Tiene otra particularidad, es que como ha sido un antibiótico poco utilizado, todavía la sensibilidad pues se conserva y es resistente a algunas betalactamasas que degradan los demás betalactámicos. Entonces está como un recurso ahí para infecciones por bacilos gram negativos. Bueno, y el último grupo de los betalactámicos, ya hemos mencionado el tazobactam, son los inhibidores de betalactamasas. Pues ahí tenemos en Colombia el sulbactam, que usualmente viene combinado con ampicilina, el clavulanato o ácido clavulánico, que viene combinado usualmente con amoxicilina, y el tazobactam, que se combina con piperacilina. Los tres son estructuralmente betalactámicos.
y se caracterizan porque inhiben penicilinasas. Entonces recuperan la sensibilidad a las penicilinas en algunas bacterias productoras de penicilinasas. Pues, ¿cuáles son las principales bacterias productoras de penicilinasas? Pues tenemos Staphylo aureus, el 99%, Haemophilus, Moraxella, Bacteroides fragilis y algunas enterobacterias. Entonces, muy importante recordar, solo inhiben las penicilinasas. Ya contra las cefalosporinasas y las carbapenemasas no tienen actividad. Bueno, entonces con eso terminamos los antibióticos de la pared celular. Si nos seguimos adentrando en la bacteria, llegamos a la membrana. Pues a diferencia de la pared celular bacteriana, que es única, solo las bacterias tienen ese tipo de pared, la membrana celular sí es muy parecida entre todos los seres vivos. Entonces, los antibióticos de la membrana van a ser mucho más tóxicos que los de la pared. Aquí tenemos dos grupos. El primero son las polimixinas. Tenemos dos disponibles, la colistina y la polimixina B. Son péptidos cíclicos que se caracterizan porque tienen una cabeza hidrofílica y una cola hidrofóbica. Miren que la estructura es similar a la de los fosfolípidos. Eso les permite insertarse en la membrana, polimerizarse y formar poros. Y ya por esos poros se desestabiliza la membrana, se escapan sustratos y tienen un potente efecto bactericida. En el caso de las polimixinas, solo tienen actividad contra bacilos gram-negativos, pues tanto enterobacterias como no fermentadores, incluyendo Pseudomonas aeruginosa. Son antibióticos muy tóxicos, neuro y nefrotóxicos, se descubrieron en la década de 1950 y se habían abandonado por la toxicidad. Pero ahora, con el problema de la resistencia, fue necesario retomarlos, pues se van a utilizar contra bacilos gram-negativos multiresistentes. Bien, el segundo grupo de la membrana celular son los lipopéptidos. Y solo tenemos uno disponible, que es la daptomicina. La estructura es similar, análoga a un fosfolípido con una cabeza hidrofílica y una cola hidrofóbica. Interactúa con el calcio, se inserta en la membrana y forma poros. Pero en este caso es un poro específico. Ese poro es un canal de potasio. Entonces se pierde el potasio celular, se colapsa el potencial de la membrana y la bacteria muere. Los lipopéptidos, o sea, la daptomicina, solo tienen actividad contra cocos gram positivos. Entonces cubre estafilococo y enterococo. Y su utilidad clínica principal es contra las cepas de enterococo resistentes a vancomicina, conocidas por la sigla en inglés BRE, Vancomycin Resistant Enterococci. Entonces, solo para gram positivos multiresistentes. Bueno, pasamos al tercer grupo de antibióticos, que son los inhibidores de la síntesis proteica. Van a atacar el ribosoma bacteriano o proteínas accesorias. Recordemos que el ribosoma tiene dos subunidades, la grande 50S y la pequeña 30S. Entonces, podemos separar los antibióticos según cuál unidad es la que atacan. Entonces, los inhibidores de la síntesis proteica en la subunidad 50S son los macrólidos, las lincosamidas, el cloranfenicol y las oxazolidinonas. Veamos rápidamente cada uno de esos grupos. Pues primero tenemos los macrólidos. El prototipo y el primero que se desarrolló, la eritromicina, y posteriormente apareció la claritro y la acitromicina. Espectro principal. Pues, tienen acción contra cocos gram positivos, pues, Staphylo aureus, meticilino sensible, neumococo, streptopiógenes. Pero recordemos que son bacteriostáticos, solamente frenan el crecimiento bacteriano, mas no matan la bacteria, a diferencia de los beta-lactámicos. Tienen acción también contra cocos gram negativos, Haemophilus y Moraxella.
Digamos que su utilidad principal se ha enfocado en los microorganismos que no tienen pared celular, entonces los llamados atípicos como clamidia, pues, Pneumoniae y Trachomatis y Mycoplasma pneumoniae. Y adicionalmente la claritromicina tiene acción contra Helicobacter pylori. Entonces, ¿qué le falta a los macrólidos? Carece de acción contra enterobacterias, contra pseudomonas y contra anaerobios. Pues, cocos gram positivos, cocos gram negativos, atípicos y Helicobacter pylori en el caso de claritromicina. El segundo grupo son las lincosamidas. Pues aquí tenemos la lincomicina, que fue la primera que se desarrolló, y la clindamicina, que es la más utilizada actualmente. Diferencias en el espectro. La clindamicina tiene acción contra cocos gram positivos, pues ahí tenemos Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes. Un punto importante es, aunque en general estos inhibidores de la síntesis proteica son bacteriostáticos, la clindamicina es bactericida contra Staphylo aureus y Streptopiógenes. Y tal vez la característica principal, además de esa, es que tiene acción contra anaerobios, incluyendo el más importante clínicamente, que es bacteroides frágiles. Otra característica adicional es que no solo es antibiótico, sino que también tiene acción contra Plasmodium falciparum y contra Toxoplasma gondii. Se utiliza en algunos casos de malaria por falciparum y toxoplasmosis. Otra consecuencia que podemos derivar de acá, por su potente efecto antianaerobio, afectan mucho la flora intestinal y la clindamicina es uno de los antibióticos que más diarrea produce, que puede ir desde una diarrea pues acuosa autolimitada hasta una colitis pseudomembranosa. Bueno, en la subunidad 50S tenemos también el cloranfelicol. Es un antibiótico de muy amplio espectro, pero bacteriostático, y que ya prácticamente está abandonado porque produce una toxicidad idiosincrática, que es anemia aplásica, fatal en uno de cada 25.000 a uno de cada 40.000 personas que lo recibe. Entonces, como ya hay antibióticos más seguros y con espectro amplio, este está como guardado ahí para de pronto casos de multiresistencia. Bueno, y por último, en la subunidad de 50S tenemos las oxazolidinonas. En nuestro país tenemos el linezolid. Linezolid va a actuar contra cocos gram positivos, entonces Staphylococcus aureus, incluyendo las cepas meticilino resistentes, y las cepas de enterococo resistentes a vancomicina, también las cubre. Adicionalmente, tiene actividad contra Mycobacterium tuberculosis y se ha utilizado para tratar las cepas de M. tuberculosis multiresistentes. Bueno, pasemos a la subunidad ribosomal 30S. Entonces aquí actúan los aminoglicósidos, las tetraciclinas y las glicilciclinas. Aminoglicósidos disponibles para uso parenteral sistémico en Colombia tenemos gentamicina, amicacina y streptomicina. Hay otros que se utilizan tópicamente o en gotas oftálmicas o en cremas, que son la tobramicina y la neomicina. El espectro principal de los aminoglicósidos son los bacilos gram negativos, tanto enterobacterias como no fermentadores. Adicionalmente tienen acción contra cocos y bacilos gram positivos, pero solo cuando están combinados con beta-lactámicos. Entonces, para tratar estreptococos, para tratar enterococos, es necesario combinarlos con un beta-lactámico que dañe la pared celular, y esto hace que el aminoglicósido pueda entrar a la célula y actuar. Para gram positivos, siempre en combinación aminoglicósidos con agentes de la pared celular. Y la streptomicina sigue siendo el aminoglicósido de primera línea en tuberculosis. Bueno, a diferencia de los demás inhibidores de la síntesis proteica, que dijimos en general son bacteriostáticos, los aminoglicósidos son potentes bactericidas. Eso es otra característica que los
diferencia de los otros inhibidores de la síntesis proteica. Bueno, y el segundo grupo de la subunidad 30S son las tetraciclinas y glicilciclinas. Pues tenemos la tetraciclina como tal, la doxiciclina, y dentro del grupo de las glicilciclinas tenemos la tigeciclina. Pues aquí está pues la estructura básica, aquí se deriva el nombre de tetraciclina. Lo que le han ido variando son los sustituyentes. Son antibióticos de muy amplio espectro, gram positivos, gram negativos, incluyendo enterobacterias, anaerobios, atípicos, ricketsias y treponema pallidum. Sin embargo, son bacteriostáticos y por el uso tan extenso que se ha hecho de las tetraciclinas, la sensibilidad se ha reducido drásticamente. Bueno, la tigeciclina pertenece al grupo de las glicilciclinas, es una modificación de las tetraciclinas para vencer los mecanismos de resistencia. Pues la tigeciclina se reserva para infecciones por bacterias multiresistentes. Bueno, y por fuera del ribosoma tenemos dos antibióticos que actúan en proteínas accesorias de la síntesis proteica. En primer lugar tenemos los inhibidores de la isoleucil tRNA sintetasa. Recordemos que esta enzima lo que hace es unir el aminoácido isoleucina a su RNA de transferencia para poder ser incorporado pues, a una proteína. La mupirocina pues, es un inhibidor selectivo de esta enzima y como la mayoría de proteínas en algún punto tienen una isoleucina, cuando damos mupirocina ya no está disponible para ser agregada a la proteína. El espectro es muy reducido, solo Staphylo aureus y Streptopiógenes, y es exclusivamente de uso tópico, entonces para infecciones superficiales de piel o para erradicar la colonización nasal por Staphylococcus aureus. Es el, digamos, de los tópicos es el número uno de elección en este caso. Bueno, y hay otro grupo que son los inhibidores de factores de elongación. Los factores de elongación son proteínas accesorias que estabilizan el ribosoma durante la síntesis proteica. Ahí tenemos como inhibidor el ácido fusídico. El espectro es el mismo de la mupirocina, Staphylo aureus, Streptopiógenes. En nuestro país disponible solo para uso tópico, pues viene en ungüento, también en preparaciones oftálmicas, pero en algunos países europeos se usa intravenoso, pues solamente para infecciones superficiales de piel por Staphylo aureus y Streptopiógenes. Bueno, llegamos al cuarto grupo, los inhibidores de la síntesis o función de los ácidos nucleicos. Pues aquí tenemos los nitroimidazoles, prototipo el metronidazol. El mecanismo de acción es activarse en medio anaerobio y romper directamente el DNA. Entonces tienen un radical nitro que se activa en ambiente anaerobio o microaerofílico y rompe el DNA. Pues va a tener acción contra bacterias anaerobias estrictas, Bacteroides fragilis, Clostridium difficile, por ejemplo, y también protozoos anaerobios, Entamoeba, Giardia y Trichomonas. Tenemos también en los inhibidores de la síntesis o función de los ácidos nucleicos las rifamicinas. O sea, el prototipo es la rifampicina. El mecanismo de acción específico es inhibir la RNA polimerasa. Es un antibiótico bactericida de muy amplio espectro, pero se reserva usualmente para Mycobacterium tuberculosis. Es el pilar del tratamiento de Mycobacterium tuberculosis, por eso se reserva usualmente para esta indicación. Bueno, y en tercer lugar tenemos las quinolonas. Las quinolonas van a inhibir dos enzimas de la familia de las DNA topoisomerasas. Las topoisomerasas son enzimas que mantienen la estructura tridimensional del DNA. Recordemos que el cromosoma bacteriano es un segmento de DNA circular, debe estar súper enrollado para que quepa dentro de la bacteria, pues ahí entran las topoisomerasas. Entonces la topoisomerasa 2 o girasa introduce lo que se llaman superenrollamientos negativos
y la otra, que es la topisomerasa 4, separa el cromosoma en el momento de la replicación. Entonces las quinolonas son inhibidores de estas topisomerasas. También se han clasificado químicamente por espectro. Otra clasificación es por generaciones. Creo que es como la más práctica. Pues la primera generación de quinolonas, el prototipo es el ácido nalidíxico. Ahí entraría también la norfloxacina. Entonces son solo para enterobacterias, pues E. coli principalmente, causando infecciones gastrointestinales o urinarias no complicadas. Son de baja potencia y de rápido desarrollo de resistencia. Por lo tanto, muchos autores las consideran ya obsoletas. Entonces viene la segunda generación. Ciprofloxacina es el prototipo. Tiene acción contra cocos gram negativos y bacilos gram negativos, incluyendo Pseudomonas aeruginosa. Es la quinolona más potente contra Pseudomonas aeruginosa de todas las que tenemos disponibles, y a diferencia de la primera generación, sí alcanzan concentraciones efectivas en tejido y por lo tanto son útiles en infecciones sistémicas. ¿Qué le falta a la segunda generación? Miren que no mencionamos gram positivos. Entonces llega la tercera generación. Prototipo y única que tenemos hasta ahora, la levofloxacina. Entonces conserva el espectro de la ciprofloxacina, pero le agrega neumococo. Entonces al cubrir neumococo y los cocos gram negativos, Haemophilus y Moraxella, pues ya va a ser útil en infecciones respiratorias, tanto altas como bajas. Y adicionalmente es la quinolona que se utiliza contra el Helicobacter pylori en caso de que haya resistencia a los antibióticos de primera línea, como la claritromicina que mencionamos anteriormente. ¿Qué le falta a la tercera generación? Los anaerobios. Entonces llega la cuarta generación, ahí solo tenemos la moxifloxacina, conserva el espectro en general de la levofloxacina, pero le agrega anaerobios, específicamente bacteroides frágiles. Entonces la quinolona de más amplio espectro, pero adicionalmente es la quinolona más potente contra Mycobacterium tuberculosis. Entonces, por esa propiedad, se trata de guardarla para Mycobacterium tuberculosis multiresistente. De los fármacos de segunda línea es de los menos tóxicos. Por eso se desaconseja el uso de moxifloxacina en otras infecciones y se prefiere guardarla para Mycobacterium tuberculosis. Bueno, llegamos al quinto grupo de la clasificación de los antibióticos, que son los inhibidores de los folatos. Pues a diferencia de los eucariotas, que toman el folato del medio, las bacterias lo tienen que sintetizar. Desde un precursor, que es el PABA, el ácido paraminobenzoico, hasta la forma activa, que es el ácido tetrahidrofólico. El ácido tetrahidrofólico es esencial para sintetizar las purinas, las bases tipo purina, y por tanto de los ácidos nucleicos. Pues aquí tenemos la vía metabólica. Los precursores son el PABA y la pteridina. Viene una primera enzima que es la dihidroteroato sintasa, se forma el ácido dihidroteroico, y luego una segunda enzima que es la dihidrofolato reductasa, se forma el ácido dihidrofólico y finalmente el metabolito activo que es el ácido tetrahidrofólico. Las células mamíferas solamente tienen dihidrofolato reductasa. Las bacterias tienen que sintetizar la vía completa, desde el PABA hasta el ácido tetrahidrofólico. Entonces tenemos, perdón, aquí me devuelvo un segundo, las sulfonamidas inhiben la primera enzima, que es la dihidroteroato sintasa, y el trimetoprim, que se agrupa bajo el nombre de las aminopiridinas, inhibe la segunda enzima, la dihidrofolato reductasa. Si se inhiben dos enzimas de la misma vía metabólica, se produce sinergismo y disminuye la probabilidad de resistencia. Por eso siempre se combina una sulfonamida con una diaminopiridina. Y la combinación más usada en nuestro medio es trimetoprim sulfametoxazol. Entonces es un antibiótico de amplio espectro. Al hacer la combinación, entonces se amplía ese espectro y se produce sinergismo.
Tiene acción contra Staphylococcus aureus, incluyendo las cepas meticilino resistentes, y contra cocos gram negativos, o sea, Haemophilus y Moraxella. En el pasado tenía acción contra neumococo y contra enterobacterias, E. coli y otras. Sin embargo, ya la resistencia hoy en día supera el 50% en muchas de ellas y ya no se recomienda a menos que tengamos el antibiograma que nos muestre que son sensibles. Y adicionalmente es activo contra un parásito y un hongo. Entonces tiene actividad contra toxoplasma, que es el metoprinsulfa, es el antibiótico de elección en toxoplasmosis, y contra Pneumocystis jirovecii. Pues también es el trimetoprinsulfa, es el fármaco de elección para neumocistosis. Bien, entonces después de este rápido paso sobre los grupos de antibióticos disponibles, pasemos ahora a mirar las propiedades farmacocinéticas, farmacodinámicas, PKPD, pues por la sigla que se utiliza usualmente. Entonces, la primera propiedad cinética dinámica de los antibióticos está en la relación dosis-respuesta. Pues tenemos antibióticos que son concentración dependientes, o sea que a mayor concentración, mayor efecto bactericida, es una relación lineal hasta prácticamente erradicar el microorganismo. En cambio, hay otros antibióticos, entonces se van a denominar concentración independientes o tiempo dependientes, en los cuales el efecto bactericida se satura. Entonces llega un punto donde, a pesar de que se sigue incrementando la concentración, ya no mata más bacterias, se satura el efecto bactericida. A eso los llamamos tiempo dependientes o concentración independientes. Entonces, esa es la primera característica PKPD a tener en cuenta. ¿Cuáles antibióticos son concentración dependientes? Entonces está esa relación lineal entre la concentración y el efecto. Pues ahí tenemos los aminoglicósidos, las quinolonas, los nitroimidazoles y los lipopéptidos. Estos son concentración dependientes. A mayor concentración, mayor efecto hasta eliminar el microorganismo. El otro grupo son los tiempo dependientes. Entonces, esto se nos satura el efecto antimicrobiano. ¿Cuáles entran acá? Los beta-lactámicos, los glicopéptidos, los macrólidos, las lincosamidas, las oxazolidinonas. Se caracterizan todas porque se satura el efecto bactericida a partir de cierta concentración. Y las tetraciclinas. Bueno, la segunda propiedad farmacodinámica es el efecto postantibiótico. Si hay o no efecto postantibiótico, por la sigla en inglés PAI. Entonces, ¿qué es el efecto postantibiótico? Con algunos antibióticos, el efecto antibacteriano persiste por varias horas después de que el fármaco se elimina o cae por debajo de la concentración inhibitoria mínima. Entonces, ya se eliminó el fármaco, pero las bacterias siguen inhibidas por unas horas. Eso se denomina efecto postantibiótico y se le atribuye a los daños que le genera el medicamento a la bacteria. En cambio, hay otros antibióticos que inmediatamente la concentración cae por debajo de la MIC, de la concentración inhibitoria mínima, las bacterias empiezan a crecer nuevamente. Esos carecerían de efecto postantibiótico. Entonces, uniendo estas dos propiedades, los antibióticos se clasifican en tres grupos farmacodinámicos. Pues el grupo 1 incluye los antibióticos concentración dependientes que tienen efecto postantibiótico prolongado. Miren que todos los concentración dependientes tienen PAE prolongado, aminoglicósidos, quinolonas, lipopéptidos y nitroimidazoles. El índice farmacocinético farmacodinámico que se relaciona con la eficacia de estos antibióticos es la relación entre la concentración máxima, o sea, el pico, y la MIC, o el área bajo la curva y la MIC, o sea, la cantidad total de fármaco en las 24 horas. ¿Cuál va a ser la meta entonces? Maximizar la concentración, dar la dosis más alta hasta donde nos permita la toxicidad para obtener picos altos o áreas bajo la curva grandes, y si se puede,
dando una sola dosis diaria, aprovechando que tienen efecto posantibiótico. O sea, si el fármaco ya se haya eliminado, las bacterias siguen inhibidas por unas horas. Grupo 2, todo lo contrario, los antibióticos tiempo dependientes que tienen mínimo efecto posantibiótico. Y ahí van a entrar los beta-lactámicos. El índice farmacocinético farmacodinámico es el tiempo sobre la MI, o sea, el porcentaje del intervalo de dosis, que la concentración es igual o superior a la inhibitoria mínima. Y la meta en este caso entonces no va a ser dar dosis muy altas, sino maximizar la duración de la exposición. No necesitamos pasarnos mucho de la MIG, basta con llegar a la MIG por un tiempo suficiente, y si a esto le sumamos que la mayoría de betalactámicos tienen vida media corta, se traduce en intervalos de dosificación cortos, cada 4 horas, cada 6 horas, cada 8 horas, a diferencia del grupo previo que muchas veces se da una sola vez al día. Bueno, y el grupo 3 es el híbrido de los dos primeros. Aquí tenemos antibióticos que son tiempo dependientes, pero tienen efecto posantibiótico prolongado. Entonces aquí entran todos los demás, glicopéptidos, macrólidos, linfosamidas, tetraciquinas y oxazolidinones. En este caso el índice PKPD es el área bajo la curva MIC. Y la meta entonces va a ser maximizar el área bajo la curva, o sea, la cantidad de fármaco administrada. Aquí no es tan importante ya si es cada 6 horas, cada 8 horas o cada 12, sino dar la cantidad adecuada en el día. Si por toxicidad y por farmacocinética se pueden dar una sola vez al día, pues mejor para optimizar la adherencia. Bueno, aquí me voy a adelantar un poquito para que veamos los verdaderos microorganismos de importancia en resistencia. Entonces, la resistencia no es un fenómeno generalizado. Hay ciertas bacterias que son álgidas en ese punto. Entonces, tenemos Staphylococcus meticilino resistente, Enterococcus faecium resistente a penicilinas y vancomicina, y Streptococcus pneumoniae resistente a penicilina y macrólidos. Entonces, en nuestro medio contamos con un grupo que es el grupo Germen. Este grupo Germen abarca 30 instituciones hospitalarias y 9 laboratorios en el Valle de Aburrá y publican anualmente las estadísticas de sensibilidad. En este caso es Staphylo aureus. Tenemos los últimos 3 años. El punto clave aquí es mirar esto que vemos acá es sensibilidad, la oxacilina. Entonces, para saber cuánto es meticilino sensible y cuánto es meticilino resistente. Si miramos el 2018, tenemos que la sensibilidad está alrededor del 75%, o sea que en nuestro medio el 25% de los Staphylococcus aureus son meticilino resistentes. ¿Qué antibióticos usamos en esos casos? Pues miren, por ejemplo, la clindamicina, sensibilidad del 90%, trimethoprim-sulfa, sensibilidad del 97%, y vancomicina, sensibilidad del 100%. En el caso de Enterococcus faecium, el problema es la resistencia a la ampicilina. Entonces, si vemos aquí, ya estamos llegando al 70% de resistencia a la ampicilina. Pues en ese caso nos toca tratarlo con vancomicina. Si nos vamos a vancomicina, vemos que ya nos acercamos a un 20% de resistencia. Y en caso de que sea resistente a vanco, el fármaco que sigue es linezolid. Y miren que ya tenemos un 3% de resistencia también al linezolid. Este Enterococcus faecium es uno de los microorganismos gram positivos más problemáticos. A diferencia de fecalis, que sigue siendo más del 95% sensible a ampicilina. Y aquí tenemos los datos del grupo Germen con neumococo. Aquí nos interesa mirar penicilina, pues la resistencia intermedia, que sería esta que dice penicilina meningitis, alrededor del 50% de las cepas tienen resistencia intermedia. Esa se puede vencer con dosis altas o con cefalosporinas. El problema son las de resistencia de alto grado. Esa la vemos aquí donde dice ceftriaxona meningitis. Vemos que en nuestro medio el 26% de los neumococos tienen resistencia de alto grado a los betalactámicos. Y en ese caso ya toca utilizar es vancomicina. Ya no nos sirve ningún betalactámico. Entonces, 25% de resistencia de alto grado a la penicilina.
Otras bacterias problemáticas, las enterobacterias productoras de beta-lactamasas de espectro extendido y carbapenems. Entonces, esta es E. coli en muestras de orina ambulatorias. Si miramos la sensibilidad a los fármacos clásicos que se usaban en infección urinaria, trimetopreinsulfa, 40% de resistencia, quinolonas, 35% de resistencia. ¿Cómo miramos las betalactamasas de espectro extendido? Mirando las cefalosporinas de tercera generación. Vemos alrededor del 12% ya de las muestras E. coli producen betalactamasas de espectro extendido, que las hacen resistentes a todas las penicilinas y a todas las cefalosporinas. En ese caso usamos carbapenems. Si vamos aquí al meropenem, miren que aunque está casi en el 100, ya no está en el 100. Entonces ya tenemos en nuestro medio E. coli productoras de carbapenemasas, que son resistentes a todos los betalactámicos. Bueno, y nos queda mencionar aquí pseudomonas. Los pseudomonas, estos son los datos del grupo Germen. Si miramos los diferentes antibióticos antipseudomonas, miren que ya no hay ninguno en 100% de sensibilidad. Todas las resistencias oscilan entre un 10 a 20% a todos los fármacos antipseudomonas, incluyendo los carbapenems. Miren que tenemos un 12-15% de pseudomonas resistentes a carbapenems, donde toca usar polimixinas, que son los antibióticos tóxicos de la membrana celular. Bueno, entonces para terminar, miremos rápidamente los principios generales del uso adecuado de antibióticos. Pues primero, por el problema de la resistencia y también pensando en los efectos adversos, utilizar los antibióticos solamente cuando haya evidencia o alta sospecha de una infección bacteriana. La mayoría de prescripciones en el mundo de antibióticos se hacen para infecciones virales respiratorias, donde no tienen ningún efecto terapéutico. Cuando sea posible, tomar muestras adecuadas para cultivo y antibiograma. Cuando no, entonces, si vamos a tratar empíricamente, tener en cuenta el espectro y las tasas de resistencia local que en nuestro medio tenemos disponibles para el público, los datos del grupo Germen. En lo posible, usar fármacos de espectro reducido, pues para no afectar mucho la flora, la microbiota pues normal. Quinto, en general preferir antibióticos bactericidas. ¿Por qué? Se resume en esta corta frase. Los microorganismos muertos no mutan. Si matamos la bacteria, desaparece la posibilidad de mutación. Pues en general deberíamos, pensando en la resistencia, preferir los bactericidas, betalactámicos, glicopéptidos, aminoglicósidos, quinolonas, versus los bacteriostáticos, que aunque pueden ser suficientes para que el paciente se cure, dan el chance de que la bacteria mute y se vuelva resistente. Sexto, optimizar la farmacodinamia vigilando las reacciones adversas. Entonces, de acuerdo con la farmacodinamia, ¿cuál es la manera óptima de dosificar los aminoglicósidos? Una vez al día, entonces cada 24 horas para optimizar el pico. Con las quinolonas, en general, preferir dosis altas y si se puede la administración única diaria, como ocurre con levo y moxifloxacina. Con cipro, sí toca partirlo en 2 o 3 dosis. Con los betalactámicos, que son tiempo dependientes, entonces intervalos de dosificación cortos. Entonces ahí sí es clave insistir en la adherencia. Como no tiene efecto posantibiótico, si el paciente omite dosis, las bacterias, una vez cae la concentración, empiezan a replicarse activamente. Con los macrólidos, tetraciclinas y glicopéptidos, que son del grupo 3, lo importante es dar la cantidad total de fármaco por día adecuada, ya sea una vez o 2 o 3 veces, pero dar la cantidad total adecuada, o sea, evitar la subdosificación. Teniendo en cuenta las reacciones adversas. Entonces, con betalactámicos, ¿qué es lo más frecuente? Diarrea y reacciones de hipersensibilidad. Con vancomicina, recordar el síndrome del hombre rojo, que es por una liberación de histamina, por una infusión rápida, y el daño renal, que es lo que limita el uso. Con las polimixinas, la neuro y la nefrotoxicidad. Con la daptomicina hay que vigilar el desarrollo de toxicidad muscular. Con los macrólidos, principalmente dispepsia, también ototoxicidad, sobre todo cuando se usan por tiempos prolongados. Con la clindamicina, la diarrea, que puede llegar a la colitis pseudomembranosa.
Con el Linezolid hasta 14 días es muy seguro, pero a partir de ahí trombocitopenia y neuropatía periférica. Con los aminoglicósidos vigilar la oto y la nefrotoxicidad. Con las tetraciclinas por su amplio espectro, diarrea, proliferación de cándida. Recordar que están contraindicadas en menores de 8 años por las manchas permanentes en los dientes. Con las quinolonas, efectos neurológicos, sobre todo en ancianos, que pudiera estar delirium, molestias gastrointestinales, tendinitis, principalmente del tendón de Aquiles, y ocasionalmente toxicidad articular. Y con los nitroimidazoles, lo más común, pues, que es el sabor metálico, que es algo benigno, pero también pueden producir neuropatía periférica. Entonces, no olvidarnos de las reacciones adversas. Con las sulfas, brotes y efectos gastrointestinales. Aunque los antibióticos en general tienen pocas interacciones, hay interacciones. Entonces, ¿cuáles hay que recordar claves? Sobre todo los macrólidos. Dentro de los macrólidos, claritro y eritromicina son potentes inhibidores del citocromo P450, pues van a afectar y aumentar niveles de sustratos de este citocromo. Pues siempre con claritro y eritromicina estar alerta a las interacciones. Con las quinolonas se debe evitar el uso simultáneo de antiácidos porque se les disminuye la biodisponibilidad, lo mismo con las tetraciclinas. O sea, si el paciente recibe antiácidos, toca separar por lo menos 2 horas la administración. Otras interacciones, trimetoprim sulfa, el trimetoprim inhibe el citocromo, puede aumentar niveles de warfarina, aumentando el riesgo de sangrado, o la toxicidad de la fenitoína. Con el metronidazol también puede aumentar el riesgo de sangrado con warfarina, y aquí está la interacción clásica con el alcohol, que puede producir el efecto disulfiram, aunque es una interacción dudosa. Hay unos poquitos casos reportados y se ha dado entonces esa recomendación de no consumir con etanol. Y con la rifampicina, en el caso de la tuberculosis, recordar que es un potente inductor del citocromo P450, entonces va a bajar niveles de todo lo que se metabolice por ahí. Octavo, no olvidar la función renal, entonces no quedarnos con la creatinina, sino calcular siempre la tasa de filtración glomerular. Tenemos las fórmulas más usadas, la de Cockcroft, pero esta requiere emplear el peso correcto, ideal, real o ideal ajustado. Por eso preferimos la seca de EPI, que no requiere el peso. Y una vez calculada la depuración, entonces ajustamos la dosis de acuerdo a las recomendaciones o del fabricante, pues que en el inserto o en la monografía de cada producto está cómo se hace el ajuste renal, o hay una guía del American College of Physicians que está disponible gratuitamente online, que es esta, prescripción de fármacos en falla renal. Ahí nos da, según la depuración de creatinina, cómo debe ser el ajuste. 9. Optimizar la duración del tratamiento. Cada vez los estudios van indicando que no es necesario en muchos casos tratamientos prolongados. Aquí pues algunos ejemplos. ¿Qué se trata con una sola dosis? La uretritis por gonococo, una sola dosis de ceftriaxona. La faringitis por estreptococo, una sola dosis de penicilina benzatínica, lo mismo en la sífilis. 3 días, la infección urinaria no complicada. 3 a 10 días, la neumonía adquirida en la comunidad, la meningitis adquirida en la comunidad. 14 días, el tratamiento estándar para el Helicobacter, la neurosífilis, pielonefritis o bacteriemias no complicadas. Y ya tratamientos más prolongados, 4 semanas, las prostatitis, la endocarditis por estreptococo, y más de 4 semanas, ya son muy poquitas las infecciones, está principalmente la osteomielitis, la endocarditis aguda por Staphylo aureus, y cuando hay infecciones de válvulas o prótesis, sí requieren tratamientos más prolongados. Pues aquí recordar que hay una relación entre el tiempo de tratamiento y el desarrollo de resistencia. Por eso la tendencia es cada vez a acortar más los tratamientos. Y 10, siempre que prescribamos antibióticos, recordar el potencial de resistencia. Este es un problema que se considera de salud pública. Miren esta frase de la Organización Mundial de la Salud: si no actuamos hoy con el uso adecuado de los antibióticos, no va a haber cura mañana para las enfermedades infecciosas. Pues una de las formas de reducir o retrasar la resistencia es con el uso adecuado de los antibióticos.
Listo, muchas gracias por su atención.